La productividad se puede ejemplificar como cantidad por calidad entre los recursos que se necesitan. Es decir, puedes producir muchos productos con poca calidad o muy pocos productos con gran calidad y ambos serán igualmente productivos, ya que utilizarías la misma cantidad de recursos, y sea tiempo, dinero o materias primas. Para aumentar la productividad debemos aumentar ese producto, cantidad y calidad, o en todo caso reducir al máximo los recursos que se utilizan. Eso es en el caso de las fábricas, pero nosotros no somos fábricas, somos personas. ¿Y qué producen las personas? Pues depende de cada uno. Puede que seas artesano, artista, que tengas que hacer cuadros o cerámicas, o que seas estudiante y produzcas conocimiento, tengas que hacer reportes, presentaciones, exámenes, ejercicios y demás. Una de las formas más sencillas y directas de aumentar tu productividad es planificar tu día y tu semana. ¿Cómo ayuda esto a la productividad? Según la ley de Parkinson, todo lo que le pongamos un tiempo límite demorará ese tiempo que le digamos. Si tenemos un mes para hacer una tarea, nos tardaremos todo el mes para hacerla. Así sea que la hagamos un día antes, nos ha tomado todo el mes finalizarla. Al tener una fecha límite de lo que debemos hacer, nuestro cerebro está enfocado en cumplir esa meta y luego podemos producir la siguiente meta después de eso. Así podemos aumentar la cantidad de lo que producimos, y si es un trabajo académico, digamos de la escuela, un ensayo, una monografía, una tesis, si lo acabas antes, puedes darle una revisión mayor y así no aumentar solo la cantidad, sino también la calidad del trabajo, porque le puedes dar varias revisiones. Por ejemplo, tenemos que hacer un ensayo y decimos que serán 5 días. El primer día, buscar la fuente. Segundo día, lluvia de ideas. Tercer día, un draft con mis ideas en bruto. Cuarto día, ordenar mis ideas y la primera redacción. Y quinto día, pulir mi ensayo. Puede que este ensayo te haya tomado más tiempo o que tengas un tiempo límite según tu escuela, pero al organizar todo, puedes acabar las cosas antes y darle una revisión posterior y mejorar tu trabajo. Te recomiendo que esa distribución de días la hagas apenas te den una tarea grande. Digámosle, el ensayo, como di el ejemplo, ese mismo día que te lo dan, pones tu calendario. Mañana hago esto, el día siguiente hago esto, el día siguiente hago esto, el día siguiente hago esto. Y de esa manera, cuando te despiertes, ya tendrás una meta clara del día y cuál será tu objetivo mayor ese día. Y si no tienes ningún objetivo a largo plazo ni grande como el ejemplo anterior, cuando te despiertes puedes plantear una meta para que así cada día sea más productivo. Por ejemplo, el día de hoy la meta es grabar. Tal vez editar un poco, mañana seguir editando y terminar de editar, y el día siguiente pues la miniatura y subir el video. Creo que este punto es un poco cliché y no requiere mucha explicación, pero te voy a contar una anécdota personal para que veas por qué lo pongo. Siempre he estudiado bastante, ya sea en la escuela o en la universidad, y usualmente lo más temprano que me despertaba eran 6 o 6 y media. Bueno, para mí estaba bien porque mi día empezaba a 7 y media u 8, así que pues tenía tiempo para hacer mis cosas. Cuando estaba en la uni, por ejemplo, yo dormía de 1 a 6, 1 a 6 y media. Antes de las 7 tenía que despertarme para tomar el desayuno en la uni. Y lo que hacía en la uni era, acababan las clases, cenaba en la uni algo temprano, 5 o 6 de la tarde. Luego llegaba a mi cuarto, dormía un rato y me ponía a estudiar hasta la 1, y luego dormía hasta las 6 7, antes de las 7, y luego repetía. A mí me servía bien, pues porque era lo que me funcionaba y realmente no tenía tantas cosas que hacer, así que estaba bien. No fue hasta que vine a Japón que empecé a despertarme a las 5 de la mañana para hacer mis cosas, porque me di cuenta de que a las 5 de la mañana no hay nadie haciendo nada. Entonces es muy productivo, ya sea para hacer ejercicio o algunas tareas, estudiar o lo que sea, yo trabajar. Como así, Flavio, yo quería ahorrar para irme a Perú, y con la inflación y todo esto de la economía está difícil. Entonces busqué un trabajo donde, para empezar, acepten extranjeros, y segundo, que haya buenos tiempos, ¿no? Que no se cruce con mis clases. Gracias a Dios encontré trabajo como mesero en el turno de desayuno en un restaurante que está cerca de mi cuarto. Y solamente había turno de desayuno porque pues nadie quiere tomar ese turno de desayuno, pues es muy temprano. Había mucha gente que prefería tomar el turno de 0, o sea, de medianoche a 6 de la mañana, en lugar de tomar el turno de desayuno desde 6 a las 9 de la mañana. Que si bien es menos tiempo, pues es difícil despertarse temprano. Entonces yo tomé ese turno y lo que hacía era pedir a mi hermana o mi madre que me llamen, que me despierten para asegurarse que estoy despierto. Pero casi siempre era como que, hola ma, ¿cómo estás? Luego de varios meses despertándome temprano, ya no necesitaba la alarma, entonces pues me acostumbré bastante bien. Y cuando dejé de trabajar, seguía despertándome a las 5, entonces tenía que hacer algo. Así que iba al gimnasio a esa hora y no hay nadie a esa hora, entonces pude usar todas las máquinas que quisiera. A veces tenía exámenes, estudiaba un poco a esa hora. Y lo mejor de despertarse a las 5 es que empiezas con una gran tarea, en mi caso era trabajar, y cuando acabas esa gran tarea, en mi caso era a las 9, tenías todo el día libre porque habías empezado antes que los demás y tenías ciertas horas de ventaja. Obviamente que para despertarse a las 5 tienes que dormirte temprano. Yo en mi caso tenía que dormir máximo a las 10, de ser posible antes. Y como tienes un tiempo límite, como explicamos en el ejemplo anterior, tus tareas tomarán lo que tú digas que van a tardar. Si tú dices que tus tareas las tienes que acabar antes de las 10, las vas a acabar a las 10. Y como tienes esa presión de acabar todas tus cosas antes de las 10 de la noche, porque pues tienes que despertar temprano al día siguiente, tu cerebro entra en un estado de deep work, que trabajas sin distracciones y así aumentas tu productividad. Hay momentos en el día en el que no tenemos un trabajo asignado para hacer. Puede ser ese tiempo que el profesor tarda en llegar, que estás en la fila del autobús,
estás entre serie y serie en el gimnasio, o simplemente estás esperando que pase algo, que se caliente tu comida. Esa cantidad de tiempos son tiempos muertos, porque no se usan en nada. Lo que mucha gente hace usualmente es ver redes sociales, ver videos cortos, scrollear y te das cuenta que ya llegamos a mi destino. Estás en el bus, tienes que ir de un lugar a otro y te das cuenta que estás viendo videos cortos todo el rato. Estás scrollando y no hiciste nada, no recuerdas nada de lo que viste y tu cerebro sigue cansado. Como alternativa te doy que ese tiempo muerto lo utilices para descansar tu cerebro de tantos estímulos o hacer algo que tú consideres productivo. Esas cosas que tengas que hacer deben ser cosas que no requieran un alto grado de concentración o un alto grado de cognición. Por ejemplo, responder correos, eliminar correos basura, ordenar tu calendario. Digamos, el profesor mandó un correo a esa tarea, lo pones en tu calendario. Puede que la leas y si la lees, tu cerebro va a entrar el trabajo en segundo plano que se llama incubación. Entonces, esa tarea es sobre las partes de la célula. Entonces, parte de la célula, qué cosa me acuerdo. Y tu cerebro trabaja en segundo plano, pero no es como que lo vayas a estar súper concentrado. Tienes que ir limpiando tareas pequeñas. Esas tareas pequeñas son las que interrumpen tu flujo de trabajo cuando tienes que hacer tareas grandes. Entonces lo mejor es hacerlas cuando tienes un tiempo libre. Por ejemplo, yo cuando estoy en el gimnasio, en la caminadora sobre todo, me pongo a ver o noticias o algún podcast. En cambio, esto ha sido algo aparte. Si corres al aire libre, en la naturaleza, ahí sí te recomiendo estar presente en la naturaleza. Pero si no, bueno, ahí tienes dos opciones. Recuerdo que una vez hace tiempo vi que un tipo aprendió Thai en un mes porque se iba a casar y una de las cosas que hacía era que entre serie y serie del gimnasio hacía Duolingo, porque según que si tu cerebro asocia estímulos fuertes con aprender idiomas, como que se asocian bien, es una opción que te doy. Hace algún tiempo una alumna preguntó que cómo podía tener más tiempo para sus cosas como posición productiva y yo pensé, bueno, todos mis alumnos tienen como 6 cursos, no se referirá a las tareas y demás. Y me dijo que tenía muchas cosas que hacer, sobre todo porque estaba en muchos clubes. Y le dije, pues, ¿cómo así? Y si ustedes han estado en primer año de universidad, tal vez en alguna escuela en los últimos años, siempre les invitan a formar parte del club de fútbol, de básquet, de música, de boxeo, de teatro, de danza, lo que ustedes quieran. Y siempre los invitan. Hay quienes aceptan, a quienes no van, a quienes van la primera vez, porque a veces hay comida gratis y luego se quitan. Ninguna opción está mal, depende de ti. Pero si aceptas todas las cosas que hacer, tu calendario va a estar repleto de cosas que posiblemente no te gusten todas. Entonces deberías ir quitando las cosas, pues que no te sumen, que no te gusten. Tienes que aprender a decir no, es importante porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y lo peor de todo es que todas esas cosas lo harás mal o en el mejor de los casos mediocre. Porque no puedes concentrar toda tu energía en una sola cosa. Entonces tienes que ir eliminando las cosas que no son relevantes para ti. Yo soy fiel partidario de que la vida en realidad no es como en la escuela. No aprendes tantas habilidades que te van a servir después como si lo aprenderías en un hobby. Estás en un equipo de deportes, aprendes a trabajar en equipo, aprendes de gestión de tiempo. Porque si no tienes cosas que hacer, si no tienes más cosas que hacer aparte de escuela o de trabajo, jamás vas a aprender a manejar tu tiempo. Tienes que tener esa cierta presión para aprender a manejar tu tiempo. No te vayas al caso extremo con mi alumna que tenía muchísimas cosas que hacer y no tenía tiempo para nada. Ten la escuela, algún hobby tuyo que te ayude a mejorar ciertas cosas, luego tus relaciones sociales, ¿no? Que tengas que amigos, si quieres ir de fiesta, hazlo, si quieres ir a algún club, hazlo, pero que te ayuden a desarrollar alguna habilidad que te guste o que sea algún disfrute tuyo. El deporte, la música. Cuando estaba en la escuela secundaria, yo fui campeón nacional de física y de química, pero fue una a la vez porque estaba enfocada en una sola cosa a la vez. Y cuando estaba en la uni, además de tomar mis clases, yo trabajaba como tutor de física, química, matemática e inglés, varios cursos, pero no es como que me tomaba tanto tiempo, pues porque yo tenía que costearme las cosas, pero se entiende la idea. Ir desarrollando cosas que a ti te ayuden y que tal vez generes un ingreso extra o generes alguna habilidad. Incluso en Japón, en los primeros años estuve en el club de levantamiento de pesas, luego me puse a trabajar como mesero, como le mencioné hace un rato, y ahora estoy creando contenido, pues para intentar conectar con ustedes y que todos podamos mejorar. Cuando ustedes mejoran, yo también mejoro porque al investigar para los guiones y demás, aprendo bastantes cosas y eso me hace muy feliz. Pero recuerden, uno a la vez. No tengas 1000 cosas que hacer, al final nunca harás nada. Mención honorífica, suscribirte a este canal. En este canal damos tips de estudio y productividad, entonces suscríbete para que aprendas más tips de productividad. Este último punto lo dejé al final porque creo que es el más controversial. Y es que la red social está plagado de gente que te dice no, que la motivación no sirve, que es una mentira, que necesita disciplina, que necesita sistemas, que no importa lo que sientas. Yo creo que es una vil mentira. O sea, todo es para intentar venderte cursos o estafarte o simplemente hacerte sentir mal y que ellos suban el ego. Yo concuerdo más o menos con eso. Sí necesitas disciplina, sí necesitas sistemas, pero detrás de todo eso, detrás de la disciplina, detrás del sistema, detrás de toda esa convicción de despertar cada día a las 4 o 5 de la mañana para trabajar, está una motivación más grande. Un deseo, una pasión, un sueño. Y no me refiero a esos videos motivacionales en blanco y negro con muchos sonidos muy raros. A veces están bien para despertarte, pero no es como que dependa de eso. Lo que uno depende es una motivación más grande que uno. Porque un sueño no es lo que tú ves cuando duermes,
sino lo que no te deja dormir en las noches. Entonces, ¿cuál es tu sueño? Puede que sea que te quieras graduar de una carrera difícil que te pueda dar estabilidad económica, no sé, doctor, ingeniero, o simplemente que quieras ayudar a tu familia. ¿Se han dado cuenta que hay muchos choferes que ponen zapatitos de bebé en sus espejos? Pero es que ser chofer es muy estresante. Entonces, ver los zapatitos de bebé, que son de sus hijos, les recuerdan por qué trabajan. Le dan una motivación, un deseo, algo más grande que ellos por lo que tienen que trabajar. Antes de crear un sistema, antes de crear la disciplina, tienes que crear algo que haga que te obsesiones. Una vez que tienes lo que va a ser claro, vamos a crear un sistema. Un sistema es un mecanismo de pasos estructurados que te dan resultados constantes en el tiempo utilizando la mínima cantidad de recursos. Un ejemplo, McDonald's sabrá más o menos lo mismo si compras en Estados Unidos, Perú o Japón. Puede que varíe un poco por la calidad de la carne, pero siempre es lo mismo. Porque todo sistema está estandarizado y siempre va a dar los mismos resultados con el mismo precio más o menos. Te voy a enseñar a grandes rasgos cómo hacer un sistema. Primero, ¿qué es lo que necesitas para lograr ese objetivo? Vamos con un objetivo fácil, quieres ganarte una beca. Para ganar una beca tienes que pasar un filtro, digámoslo un examen. Y para pasar ese examen obviamente tienes que ser de los mejores, ¿no? Y para ser de los mejores de ese examen necesitas buenas notas en la escuela para que clasifiques y también ser bueno en los exámenes. Para ser bueno en los exámenes tienes que estudiar. Para estudiar casi de manera automática necesitas un espacio de trabajo. Puede ser un escritorio o puede ser la biblioteca, pero siempre donde vayas a estudiar. Y también necesitas material de estudio, ejercicios, un espacio sin ruidos, sin distracciones, puede que sea con audífonos de cancelación, puede que sea con libros que estén a tu alcance, pero que todo lo que haga sea que estudiar sea cada vez más fácil. ¿Tienes hambre? Aquí abajo hay snacks. ¿Tienes sed? Yo siempre tengo una botella de agua, de Chicago, bueno, el Hachiware. ¿Tienes sueño? Un café y luego una siesta. El segundo paso es saber qué cosas no debes hacer y hacer todo lo posible para que hacer esas cosas sea difícil. Siguiendo con el ejemplo, tienes que estudiar y lo que no debes hacer es dormir. Entonces, ¿qué haces? En tu cama pones una caja o algo que lo bloquee, o quizás mucho peluche y no quieres ordenarlos. ¿Quieres ver redes sociales? Pues tu teléfono déjalo en otra habitación, o escóndelo en tu mochila, o ponle un cajón, dale a tu madre para que lo guarde. Ah, pero tienes que usar el teléfono sí o sí, porque tienes que usar ChatGPT o tal vez GeoGebra, entonces ponle un bloqueador, ponle Forest, que puedes bloquear las aplicaciones que no vas a usar. No tienes teléfono, pero usa la computadora y tienes la tentación de ver redes sociales. Entonces pones en tu computadora post-its que digan, esfuérzate, trabaja tu objetivo, no veas redes sociales. Cosa que hace más difícil ver redes sociales. Ergo, hace más difícil que te distraigas y te concentres a estudiar. ¿Qué es más grande? ¿Tu sueño o la adicción a las distracciones? Para una mayor productividad, también es necesaria la organización. Así que dale click a este video para que veas cómo me organizar con 18 cursos en la universidad en Japón.